Algas, grupo de plantas talófitas unicelulares o pluricelulares que viven preferentemente en el agua, tanto dulce como marina, y que en general están provistas de clorofila, acompañada en ocasiones de otros pigmentos de colores variados que enmascaran a esta. Características. Las algas se distinguen por sus pigmentos fotosintéticos, además de por otras características. Las algas fotosintéticas poseen clorofila A y varios pigmentos accesorios. Muchas presentan un pirenoide en sus cloroplastos, que contienen rubisco y almacenan los productos de la fijación de carbono. Un detector de luz y una mancha ocular. Escudo contra la luz permiten a algunas células de las algas orientarse y moverse con relación a una fuente. La endosimbiosis desempeñó un papel clave en la evolución de las algas. Se cree que los cloroplastos de las algas son el resultado de una endosimbiosis. Los cloroplastos, que están rodeados por dos membranas, probablemente evolucionarán a partir de un solo acontecimiento endosimbióticos. Los cloroplastos, que están rodeados por 3 o 4 membranas, podrían haber evolucionado a partir de 2 o 3 acontecimientos simbióticos. En la endosimbiosis primaria, un procariota fotosintético fue engullido por una célula heterótrofa y la célula resultante se convirtió en una alga. En la endosimbiosis secundaria, una alga fue engullida por otra célula heterótrofa. Cada acontecimiento endosimbiótico añadía una membrana nueva al cloroplasto. Algas unicelulares y coloniales. La mayoría pertenece a uno de los filos. Algunas de ellas viven en la tierra fijas a sustratos en el agua. La mayoría forman parte de los fitoplancton. Estos llevan a cabo la mitad de la fotosíntesis mundial. Son extremadamente sensibles a las variaciones de temperaturas del agua o el incremento de la contaminación. Las eulonofitas presentan un periplasto debajo de las membranas plasmáticas. Las diatomeas producen paredes celulares de dos partes denominadas frústulos, que contienen sílice. Las algas verde amarillentas son miembros importantes del fitoplancton de agua dulce. Estas pueden ser unicelulares, coloniales o cenocíticas. Las algas doradas forman esporas únicas latentes. Son en su mayoría planctónicas y forman esporas. Los criptofitas utilizan eyectosomas para una huida inmediata. Estas poseen placas de proteína justo en el interior de la membrana plasmáticas y bandas largas y rizadas de proteínas denominadas eyectosomas, alineados en la periferia de la célula. Las aptofitas poseen un aptonema móvil característico. La mayoría son marinas y están cubiertas por pequeñas escamas planas de celulosa o carbonato cálcico. Algas pluricelulares. Rhodofitas. Las algas rojas presentan complejos ciclos de vida con 3 fases pluricelulares. Clorofitas. Las algas verdes comparten un ancestro común con las plantas. Las paeofitas. En muchas algas pardas, las generaciones alternas son heterótrofas. Hongos. Reino al que pertenecen los organismos sin clorofila provistos de talo, generalmente filamentosos y ramificados, mediante el cual absorben los principios orgánicos nutritivos del medio. De tamaño muy variado y de reproducción preferentemente asexual, es decir, por esporas. Características. Los hongos no pueden desplazarse de un lado a otro como la mayoría de los animales. Pertenecen al reino fungi. El estudio de los hongos se denomina micología. Son eucariotas, la mayoría son pluricelulares y están compuestos por hifas. Algunas hifas se conocen como hifas septadas, poseen paredes internas llamadas septos. Todas las hifas de un tipo particular de hongo forman una masa entretejida llamada micelo. Un hongo puede tener un micelo único o varios tipos de micelo a medida que experimenta la fase de su ciclo vital. Son heterótrofos, la mayoría son saprobios, parásitos y depredadores. Saprobios son los organismos que se alimentan de materia orgánica muerta, los parásitos, seres que se alimentan de sus organismos huésped vivos, y los depredadores son organismos que matan al ser del que se alimentan. Producen esporas durante la reproducción sexual o asexual, y los hongos probablemente evolucionaron a partir de protistas flagelados. Diversidad de hongos. Filo Chytridriomycota. Los Chytridriomicetos producen células reproductoras flageladas. Filo Zygomycota. Los zigomicetos producen resistentes cigosporangios antes de la meiosis. Filo Ascomycota.
Los ascomicetos producen esporas sexuales en sacos denominadas ascas. Filo, basidiomicota, producen esporas sexuales sobre las células con aspecto de bastón denominadas basidios. Asociaciones fúngicas con otros organismos. Los líquenes son asociaciones de hongos con algas o bacterias fotosintéticas. Algunos hongos forman asociaciones mutualistas con insectos. Briófitos. División de plantas provistas de una estructura parecidas a tallos, hojas y raíces, pero sin vasos. Son plantas terrestres pequeñas y que viven en ambientes húmedos como ser los musgos. Los briófitos se encuentran entre las primeras plantas terrestres. Estas aparecen por primera vez en el registro fósil, en fragmentos fósiles que parecen ser de origen hepático. Los briófitos evolucionaron aproximadamente al mismo tiempo que los animales anfibios. Al igual que las ranas, sapos y salamandras, sus espermatozoides necesitan agua libre por la que nadar hasta la ovocélula. Puesto que los briófitos poseen cuerpos blandos, se descomponen antes de que puedan fosilizarse bien. Por ello, existen escasas muestras de su forma. Los briófitos son considerados plantas no vasculares porque carecen de un sistema de transporte extensivo con xilema y floema. Se suele decir que no poseen raíces, tallos y hojas verdaderos, pues estos términos se aplican tradicionalmente a los órganos de los esporófitos de las plantas vasculares. Poseen numerosos caracteres a las algas verdes. En los briófitos, las alteraciones de generaciones implican un gametofito dominante y un esporófito dependiente de él. Desempeñan un importante papel ecológico, aunque la mayor parte de la variedad de especies de briófitos viven en climas húmedos y cálidos, algunos pueden sobrevivir en medios secos aparentemente hostiles. Hepáticas, filo, hepatofita. Las pruebas de ARN y ADN indican que las hepáticas podrían ser las primeras plantas terrestres. Los gametofitos de las hepáticas pueden ser talosos o filosos. El ciclo vital de una hepática pone de manifiesto la dominancia del gametofito. Antóceros, filo, antocerofita. El ciclo de vida de un antócero presenta un esporófito en forma de cuerno. La historia evolutiva de los antóceros, así como la de los briófitos, es objeto de debate. Musgos, filo, briófita. Existen tres clases principales de musgos: Sphagnum, la clase Andraeopsida y clase Briopsida. El ciclo vital del Polytrichum muestra las características típicas de los musgos.